En el video de hoy estaremos visitando la Piedra del Peñol, una maravilla de la naturaleza que se convirtió en un importante atractivo turístico en el departamento de Antioquia. Luego nos dirigiremos a Guatapé, uno de los pueblos más coloridos de Colombia, reconocido por sus casas con zócalos únicos en la región. Guatapé está ubicado a 80 kilómetros aproximadamente de Medellín. Inicialmente se caracterizó por ser un pueblo con una fortaleza ganadera, agrícola y minera. Sin embargo, durante los años 70 se llevó a cabo una propuesta de empresas públicas con la creación del embalse de Guatapé, inundando el antiguo pueblo de Peñol y aproximadamente cerca de 2.262 hectáreas de tierra para la creación de esta, que tomaría gran importancia energética para Colombia. Para llegar a Guatapé desde la ciudad de Medellín, puedes hacerlo en vehículo propio o tomar un bus desde la Terminal del Norte, el cual tiene un valor de aproximadamente 19.000 pesos colombianos por trayecto. Para ir a la Terminal del Norte puedes hacerlo tomando el metro en la estación más cercana a tu ubicación y dirigirte hasta la estación Caribe. Una vez estés allí debes ingresar a la Terminal del Norte, buscar las casillas número 14 y 9 de las empresas Sotra Vicente y Sotra Peñol para comprar el tiquete a Guatapé. Te aconsejamos iniciar tu recorrido en la Piedra del Peñol, que está unos minutos antes de llegar a Guatapé sobre la misma carretera. Si viajas en bus no te preocupes, ya que este también pasa por toda la entrada del lugar y podrás bajarte allí para comenzar el ascenso a la piedra. Si viajas en vehículo particular, el lugar cuenta con un gran parqueadero donde podrás dejar tu vehículo. Allí mismo podrás encontrar alternativas de restaurantes, cafeterías, tiendas de recuerdos y la taquilla para comprar las entradas a la piedra, el cual tiene un valor de 20.000 pesos colombianos por persona. Te recomendamos llegar en las horas de la mañana, ya que el lugar acoge a miles de turistas diariamente y puede ocasionar aglomeraciones, dando como resultado la pérdida de tiempo en las dos filas que debes realizar, la primera para la compra del boleto y la segunda para el ascenso por su única entrada, que tiene más de 700 escalones. Una vez estés en la cima, podrás realizar una pausa para descansar, tomarte alguna bebida y capturar varias fotos y videos con una de las mejores vistas que tiene este lugar. La Piedra del Peñol es un monolito de 220 metros de altura de más de 60 millones de años. Se dice que su formación se generó por los choques de las placas tectónicas que hizo que ésta sobresaliera del suelo. Está compuesta por diferentes materiales, entre estos el cuarzo y el granito. Una vez termines, puedes tomar un bus o motochiva para ir hasta Guatapé, aunque si lo deseas, puedes hacerlo caminando, que son aproximadamente entre 20 a 30 minutos. Una buena opción después de visitar la piedra es ir al Parque de Guatapé. Aquí encontrarás diferentes opciones para almorzar y a muy buenos precios. Adicionalmente, podrás sentarte en el parque al lado de una hermosa fuente, visitar la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Guatapé, entre otros, que convierte a este parque en un encuentro de tradiciones, de historia y cultura. Para recorrer el pueblo de Guatapé tienes varias opciones, como lo es hacerlo en una motochiva, pero te recomendamos hacerlo caminando, ya que tendrás más tiempo para disfrutar de sus calles, colores, el parque y adicionalmente tomarte fotos increíbles. No olvides dejarte sumergir en la historia que cuentan las obras de arte elaboradas en concreto llamadas zócalos, iniciativa que comenzó como refuerzos en la parte inferior de las casas para evitar que la humedad afectara la estructura de las viviendas. A mediados de los años 20, el habitante José María Parra Jiménez decidió pintar dentro de su vivienda un zócalo representando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
lo cual hizo que esta práctica se fuera volviendo popular, llegando hasta el frente externo como son ahora la mayoría de las casas. Hoy, además de zócalos de origen religioso, también se ven imágenes del viejo municipio, mecánica, herrería, panadería, transporte, entre otras actividades las cuales reflejan las profesiones a las que se dedican los dueños de las casas. El malecón de Guatapé también es uno de los puntos turísticos obligatorio para visitar. En este recorrido se puede apreciar el imponente embalse Peñol Guatapé, que rodea gran parte del casco urbano. Gracias a la remodelación que se dio entre 2018 y 2019, ahora cuenta con 12.000 metros cuadrados para el disfrute de los turistas y lugareños. El recorrido por el malecón puedes realizarlo caminando. Allí encontrarás gran variedad de bebidas y oferta gastronómica en los restaurantes que tiene el lugar. También es un buen lugar para descansar frente al embalse en los diferentes puntos que tiene el malecón, donde podrás sentarte a observar el lugar y, por qué no, apoyar el comercio comprando como recuerdo alguna artesanía referente a este hermoso lugar. Desde el malecón puedes tomar barcos, planchones o una lancha que te llevarán a realizar un recorrido por gran parte del embalse, donde podrás apreciar algunas casas de famosos colombianos, la simbólica cruz donde quedaba la iglesia del antiguo pueblo del Peñol, o también podrás realizar deportes acuáticos y, gracias a la vegetación del bosque que rodea el embalse, realizar actividades como el senderismo, el ciclomontañismo y cabalgata. Precios. Transporte, ida y regreso por persona, 38.000 pesos colombianos. Cada trayecto, 19.000 pesos. Si piensas ir en vehículo propio, el valor del parqueadero en la Piedra del Peñol es de 3.000 pesos colombianos la hora para los carros y 2.000 pesos colombianos la hora para las motos. Subida a la Piedra del Peñol, 20.000 pesos colombianos. Transporte desde la piedra al embalse de Guatapé, 5.000 pesos colombianos. Almuerzo, bebidas y otros, 35.000 pesos colombianos. Las demás actividades no tuvieron ningún valor. Esto nos deja un valor total de 98.000 pesos colombianos por persona. Si no te quieres perder más videos como estos y conocer miles de lugares más, no olvides suscribirte, dejarnos tu like y pon en los comentarios qué otros destinos deberíamos visitar.